Hola, cordial saludo. Encantado nuevamente estar con ustedes por aquí nuevamente con otro tema. Los invitamos para que nos comenten ahí en YouTube. Ahí estamos trabajando a fortalecer nuestra familia. Hola, Iriana, ¿cómo vas? Bien, ¿y tú cómo estás? ¿Qué tal esta tarde? Muy bien. Bueno, decimos tarde porque normalmente tratamos de grabar los podcasts en las tardecitas, ¿no? Sí, buscar el espacio para Estamos hacerlo. buscando el tiempito, ¿no? Queremos generar justamente contar estas experiencias porque pues creemos que es importante uno a veces tener referentes porque no sabe cómo abordar muchas temáticas, y hoy justamente vamos a abordar un tema bien importante, y es el tema de la educación en los hijos, ¿no? Uh-huh. Es un tema bien complejo, y es bien complejo porque inclusive pues ahorita ya digamos en todo este proceso que tenemos con nuestros hijos. Tenemos dos hijos, uno que tiene 10 años y otro tiene 6 años, entonces están en todo este tema y uno se reúne como con los padres y ya habla, y lo bonito es eso, porque en estos días que mi hijo el pequeñito está estudiando inglés, entonces como que me reúno con los padres y como que cada quien tiene un concepto diferente de la educación de su hijo, pero de todas maneras como que todos confluyen en que todos estamos apuntando a cierta manera de fortalecer esas habilidades de nuestros hijos, pero a veces uno como que no sabe cómo hacerlo. Se queda corto. Sin embargo, dentro de todas esas conversaciones como que le ayudan mucho a uno a fortalecer todo este tema. ¿Tú cómo lo analizas? Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo que todos confluyen como a lo mismo, y creo que hay dos temas que son importantes. Uno es la educación y otro es la crianza, las cuales las dos van muy de la mano, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues educar a veces se piensa que es llevarlo al colegio, ¿sí? Que yo lo llevo al colegio, es que lo tengo en el mejor colegio, es que yo a él lo llevo a un colegio donde enseñan miles de idiomas, donde son súper expertos en no sé qué, en mil cosas. Pero, ¿qué pasa? O sea, en ocasiones son instituciones que se enfocan mucho al conocimiento más que al tema de las habilidades blandas, que, por ejemplo, en el caso de nosotros, han sido cosas que hemos intentado buscar fortalecer a través de la institución educativa y pues por ende desde la casa. Entonces, cuando hablamos de educación, no es solamente referirnos a la institución donde llevamos a que nuestros hijos adquieran algo de conocimiento, porque finalmente pues la institución no forma a las personas no son formadas en una institución, sino las personas forman a la institución, y las personas se forman también en el hogar, en la casa, con esos refuerzos que da uno directamente en la casa, y que en muchas ocasiones pues hay que irlo alimentando también de actividades extracurriculares, y ahí va un poco lo que nosotros como pareja o como padres queramos darle de herramientas a nuestros hijos para futuro. Yo creo que ese tema de la educación y de la crianza va muy enfocado a que nosotros queremos que, como veíamos en algún momento el ejemplo, que los niños en este momento hagan de cuenta como una maleta del colegio totalmente vacía, y que es lo que buscamos, que se vayan llenando de cositas, que se vayan. Entonces, para que cuando él llegue a una edad adulta tenga los cuadernos que requiere o la cartuchera que requiere, sí. Y cuando hablamos de cuaderno y cartuchera hablamos por ejemplo de las habilidades que él tenga, de las fortalezas que él tenga, del conocimiento que tenga, de los valores que tenga, sí, de todo este tipo de cosas. Entonces, creo que acá el primer punto es: en pareja hay que entrar a analizar qué es lo que queremos para nuestros hijos, ¿sí? Sí. Porque todas las parejas o todas las familias quieren cosas diferentes. Entonces, así como hay familias que quieren el tema del conocimiento, entonces yo quiero que mi hijo vaya al colegio que tiene los mejores resultados del ICFES, el colegio en el que le va al mejor en las pruebas. A ver, si ese es el concepto que quieres para el futuro de tu hijo, está bien, manéjalo, pero ¿qué es lo importante? Que papá y mamá estén alineados a lo mismo, ¿sí? Ahora, no, es que yo quiero para mi hijo es el tema del homeschooling, que ahorita se está poniendo un poco de moda, ¿sí? En Colombia aún no está muy reforzado este punto, pero hay familias que ya lo han empezado a manejar. Entonces, ok, ¿cómo estamos de acuerdo los dos como papás, y cómo como papás vamos a entrar a ayudar a eso, ¿sí? En el caso de nosotros, creo que nosotros siempre nos fuimos es porque el ámbito del colegio debe ser un ámbito más, es para formar
como sociedad, ¿no? Vínculos y el tema de la socialización, ¿sí? O sea, vínculos de amistad. De convivencia, de entender al otro, de compartir con el otro. Exactamente. Más que de adquirir conocimiento, porque es que la verdad, sí lo hemos hablado, inclusive la corriente que está ahora es básicamente eso, como explorar más las habilidades de las personas, que más estarlos llenando de conocimientos, estarlos llenando de una cantidad de cosas, de información que finalmente que la puedes encontrar en un libro, en una enciclopedia, en internet, ¿sí? Creo que para nosotros lo fundamental inicialmente fue ver que el colegio para nosotros es una institución a la cual nuestros hijos van a socializar, a crear vínculos de amistad, a entender que la sociedad funciona con unos temas de jerarquías y que esas jerarquías hay que respetarlas, porque finalmente esa es la sociedad, y cuando se enfrenten al mundo laboral, ese es el que va a ser, ¿sí? ¿Por qué? Porque en toda empresa hay un jefe, hay un supervisor, ¿sí? Y a no ser que usted sea el jefe, sí. Y ni así va a tener que rendirle cuentas a nadie. Entonces, si tú desde pequeño aprendes a que en la sociedad hay eso y que hay que entrarlo a respetar y que hay jerarquías, pues creo que va afianzando un poco más. El otro tema es que nosotros dos llegamos a la conclusión que el sistema educativo actual en nuestro país es un sistema educativo que consideramos que es obsoleto, ¿sí? Totalmente, es muy obsoleto. Muy arcaico, por así decirlo. Entonces, el hecho de ir a adquirir conocimientos para nosotros no es algo, no es que no sea fundamental, es algo a lo que consideramos que el sistema educativo actual no compensa el sistema, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En el sistema hay no sé cuántas materias, 10, 11, 12, bueno, dependiendo el grado en el que está el niño, pero son materias obsoletas que consideramos que en realidad no aportan para el momento en que nuestros hijos estén grandes. Entonces, por ejemplo, yo siempre he dicho que qué bueno sería que en un sistema escolar se aprendiera, por ejemplo, el tema de lectura crítica, ¿sí? Que los niños desde muy pequeños empiecen a adquirir el hábito de leer, que no sé, que cuando estén grandes sean personas que al año se lean, no sé, un libro, 2 libros por mes, o sea, comprensión. Mucho, porque es que la comprensión de lectura, digamos, en esos primeros inicios no es solamente comprender un libro, sino que en sí eso le va a servir a uno mucho para comprender la sociedad, para comprender el comportamiento de las personas y todo ese entorno que se genera en una sociedad. Y básicamente eso es lo que estamos dejando de lado, y eso es lo que está generando estas diferentes situaciones que los unos peleando con los otros, justamente porque no se entienden, o sea, no comprenden de pronto las opiniones del otro, no comprenden el comportamiento del otro, y entonces ahí entra en ese choque, justamente porque desde el comienzo, lo que tú decías, no se tienen unas reglas claras. Y uno ve, por ejemplo, los muchachos que salen a protestar, que le lanzan piedra a la policía. Y por ejemplo, o sea, a mí me parece terrible, inclusive a mí me parece terrible enfrentarme a un policía. Autoridad. O sea, a mí me parece que la autoridad puede que actúe bien o actúe mal. Eso no es el papel, ¿no? de calificarlos o de juzgarlos. Yo creo que uno debe respetar. Y yo he tenido, de verdad, yo he tenido muy buena experiencia con los policías. O sea, por ejemplo, cuando voy en el carro y un policía me para, pues yo, señor agente, ¿cómo está? Que necesito su cédula, que necesito, claro, mis documentos. Sin ningún problema. O sea, sin ningún problema, o sea, no me pongo a frentearlo ni nada. Uh-huh. Y a mí me parece que ese es el respeto que uno le debe incentivar a sus hijos, y eso es justamente parte vital de la educación, porque yo creo que si uno respeta al otro, evitamos todas estas guerras, inclusive mundiales, ahorita que estamos viviendo unas guerras absurdas que uno dice. Fíjate que yo soy de las que pienso que es muy importante desarrollar desde muy pequeños el análisis y la crítica, ¿sí? Y cuando digo la crítica no es de entrar a criticar al otro, sino de que yo tenga el criterio de leer un texto y, por ejemplo, saber o analizar que lo que dice ahí es cierto o no. Las fake news, sí. Las noticias falsas, por ejemplo, o sea, que yo tenga la capacidad de leer y decir, no, esto no tiene argumento de nada, porque ¿qué pasa en muchas ocasiones? Esto que es lo que uno ve mucho con estas personas que entran a protestar, o que son personas muy que no tienen flexibilidad, ¿sí? ¿Y por qué? Es porque yo crecí en una estructura donde digo
es que esto es lo que me enseñaron y esto es lo único real, ¿sí? Sí. O sea, lo que dice la enciclopedia, el texto, bueno, es eso. Si tú tienes otro punto de vista, no, ese no es. Ese no es. ¿Por qué? Porque tampoco nunca se formó y se incentivó a generar ese análisis crítico en los textos, en las noticias, en los libros, en los artículos, y eso es súper importante. Si vemos eso, difícilmente se encuentra en la educación actual. Educación a nivel de manejo de emociones, ¿sí? Que venimos hablando de las habilidades blandas, de cómo identifico yo que esa persona está cruzando por X o Y emoción y debo darle su espacio, lo mismo cuando yo estoy cruzando por una emoción, llámese ira, llámese alegría, llámese tristeza, llámese enojo, cómo transito en ella. Las sociedades o el sistema educativo actual no maneja nada de eso, no maneja el tema de emociones y fíjate que ahorita la sociedad está llena de temas, trastornos psicosociales, personas cruzando por depresión, personas cruzando por ansiedad. El sistema educativo actual, yo digo que debería enfocar mucho también la educación a nivel de bienestar físico, nutricional y emocional. Y cuando hablo físico es que pues una educación física que le enseñaban a dar 5 vueltas a la cancha, sí, a darle la vuelta a la manzana, a jugar baloncesto, sí, pero nunca nos enseñaron, por ejemplo, las posturas correctas para hacer ejercicio, por qué es importante hacer ejercicio, en qué momento debo hacer yo el ejercicio, los beneficios que tiene eso. Educación nutricional, sí, entonces vemos las personas, por ejemplo, no saben leer una etiqueta nutricional, o sea, no saben que si yo cuando me como esto, me estoy comiendo esto y que esto representa tanto porcentaje de esto para mi cuerpo, tanto, sí, puntos suspensivos. Entonces, creo que el sistema educativo en realidad ya se quedó obsoleto, probablemente funcionó en su momento, porque no quiere decir que no haya funcionado, pudo haber funcionado muy bien en su momento, pero las sociedades día a día van evolucionando. Y el sistema educativo no evolucionó, quedó atrás. Y una parte positiva es para decirle a los padres, sobre todo que tienen niños en formación, niños decimos de los 4 años en adelante, que es cuando, digamos, se tiene como este camino amplio para formar una persona. Y es que el asunto es que si bien sabemos que es un sistema de educativo obsoleto, pues obviamente no lo podemos cambiar, porque eso no depende de nosotros, de los padres, ni de los estudiantes, ni de los profesores siquiera. Uh-huh. Entonces eso depende de una cantidad de cosas reformas del Congreso, con otras cosas que no vienen al caso, pero que nosotros no nos podemos quedar en esa excusa, porque es que también lo que uno analiza es que la persona dice, no, pero es que ese colegio es malo, y lo otro también es que las personas o digamos un buen porcentaje de padres entonces llevan al niño para que se lo eduquen en el colegio, y como dicen que es una institución educativa, entonces piensan que la institución educativa es a todo nivel, lo que tú dices, que de pautas de crianza, de comportamiento, de toda esa cuestión, y resulta que inclusive ahorita es muy complejo para los profesores, porque ya no le pueden decir a un niño, ya no le puede llamar la atención dura a un niño, porque entonces eso se puede considerar como maltrato. Entonces, ya no se pueden poner reglas a nivel de las instituciones, porque entonces es coartar la libre personalidad. Sí, hay muchas cosas, pero sí el sistema de educación definitivamente no, nosotros lo que identificamos es que no se ajusta a lo que nosotros queremos para nuestros hijos. Puede que para otra persona se ajuste para nosotros. Pero también creo que para lo que la sociedad está pidiendo. Exactamente, a eso también voy. O sea, por ejemplo, ahorita las instituciones educativas, ahorita nunca han, por ejemplo, formado en qué es crear empresa, cómo es crear empresa, por ejemplo, en nuestro país, por ejemplo, cómo es el tema de, no sé, hacer un balance de ingresos, egresos, o sea, cosas que en realidad tú vas a necesitar para un futuro en tu vida, ¿sí? Y lo digo yo es porque, por ejemplo, nos llenamos de los casos de la álgebra de Baldor. Yo ya no sé cuántos años tengo después de haberme graduado del colegio y nunca he utilizado un solo caso de álgebra de Baldor, de trigonometría. No sé, puede que hayan personas que sí lo hayan aplicado por sus carreras profesionales, sí, pero lo que digo es que la institución educativa sí debería darte herramientas para lo que necesita también la sociedad a un futuro. Correcto. Entonces, por ejemplo, estamos viendo que definitivamente ya no hay empresas en el país. ¿Por qué? Porque todo el mundo sale con el concepto de que yo necesito que alguien me dé trabajo. Pero si nadie genera el trabajo, ¿quién me va a dar trabajo? ¿Sí? O sea, por ejemplo, eso tan básico. Y si a mí en el colegio no me enseñan cómo es hacer una empresa,
cómo es poder tener un balance, cómo me apoyo yo de las instituciones financieras, cómo es este tema, pues va a ser muy difícil, ¿sí? Si yo no aprendo cómo es el tema de poder, de comunicarme asertivamente con el otro, ¿sí? Si para mí todo es que es mi punto de vista y mi punto de vista es el que tiene peso, voz y voto, pues va a ser muy difícil el poder entrar a trabajar con otra persona. Y finalmente somos seres que nos movemos en una sociedad y que yo creo que en ninguna parte del mundo vamos a trabajar como un punto aparte. Exacto. Vas a tener que relacionarte con gente. Y es que lo que tú dices, le empiezan a uno en este sistema educativo a meter una cantidad de cosas, pero no están fortaleciendo las habilidades. Inclusive ahorita en el mismo SENA están tratando de implementar eso ¿cómo se llama? Que las personas van y muestran sus habilidades, sus capacidades que tienen. Empíricas, sí, lo que han aprendido empíricamente. Y no otro tema, porque es que lo que venimos diciendo, en el colegio lo llenan de una cantidad de cosas, sobre todo en matemáticas, que las matemáticas son un poco complejas. Y a los niños los llevan de una cantidad de cosas, pero lo que tú dices, sale un muchacho de 11 ahorita, y por ejemplo un muchacho de 11 sale y no sabe hacer una nómina, no sabe, por ejemplo, yo veía o leía algo que decía, por ejemplo, en el caso de los trabajadores, que un trabajador dice que es que, por ejemplo, ahorita que le pagan sobre $1 millón de pesos el salario mínimo, pero ellos no saben que la empresa tiene que incurrir en otra cantidad de gastos que casi suma como el 50% de más, 60% por ejemplo, de más. Fíjate, una institución debería, ¿no? Digo yo, enseñar, por ejemplo, ahorita pensando que la mayoría de personas salen a trabajar y no salen a trabajar como empleados dependientes, sino como empleados independientes o contratistas. ¿Tú cómo generas una planilla para pago de salud y pensión, sí? ¿Cuánto te corresponde a ti pagar de salud y pensión, de no sé, impuestos, de estampillas? O sea, son tantas cosas que en realidad yo digo, se quedó corto ya el sistema de educación, no evolucionó, y la sociedad sí está pidiendo a gritos evolución en muchos aspectos. Ahora, definitivamente estamos en un país también que difícilmente explota y desarrolla las habilidades artísticas de las personas o las habilidades deportivas de las personas, y por eso vemos que entonces es súper complicado para, no sé, las personas que van a los olímpicos o las personas que nos representan fuera del país. ¿Por qué? Porque son personas que difícilmente tienen apoyo en los sistemas educativos, porque los sistemas educativos no están destinados a potencializar esas habilidades. Entonces es un sistema que potencializa a aquel que repite el concepto del libro, de la biblioteca, y lo dice tal cual y lo recita. Entonces resulta que, no sé, de pronto la persona tiene esas habilidades para cantar, voy a poner un ejemplo, ¿sí? Pero como no se memoriza las cosas, entonces tiene un 0. No, las cosas no deben ser así. Entonces, como volviendo al tema que estábamos hablando de la educación, nosotros que vimos, la institución educativa es algo para que vaya, socialice, para que vaya y crea vínculos de amistad, lazos de amistad, sepa todo el tema de las jerarquías, sepa que también hay que cumplir unos horarios, hay que cumplir con un uniforme, ¿sí? Porque mucha gente pelea con el tema del uniforme, pero resulta que tiene que salir a estar trabajando uniformado, ¿sí? Entonces claro, es súper curioso. Pero yo creo que en nosotros como padres estaba entonces ahora el ejercicio y el trabajo que de pronto necesita la sociedad y que finalmente no lo está dando el sistema educativo. Es que yo creo que ahí es bien importante y clave responsabilizarnos de eso y no decir es que la educación es responsabilidad del colegio. No, la educación es responsabilidad exclusiva. Y por eso lo decía al inicio, va muy de la mano con la crianza, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo espero, por ejemplo, que el niño se eduque en habilidades blandas y en manejo de emociones, pero en la crianza le digo, no señor, es que usted no puede llorar porque los niños no lloran, por ejemplo. Sí. ¿Qué le estoy enseñando? O sea, yo no puedo pretender que el colegio le enseñe manejo de emociones cuando en la casa le estoy diciendo que no llore, o cuando en la casa le digo que está mal sentirse triste, ¿sí? O sea, no se unen. Y lo que tú dices creo que es súper importante. O sea, el trabajo no es solamente una institución educativa, el trabajo es de nosotros. Sí, porque nosotros somos la primera célula de la sociedad
y si dentro de la primera célula de la sociedad no le estamos enseñando a los niños, por ejemplo, el tema del respeto ante las jerarquías, pues es complicadísimo. Porque si yo desde la casa le estoy enseñando al niño que es normal y respetar a todas las autoridades, pues yo no puedo pretender que el niño en el colegio tenga respeto a sus compañeros o a sus docentes. Y de ahí es donde salen los jovencitos pues que no respetan a nadie. Y eso es supremamente complicado porque además ellos se crían se forman en una burbuja que cree que no hay reglas. Pero resulta que en todo lado hay reglas, en la casa, en las reglas sociales, en la sociedad. Si uno va por una vía, hay unas reglas que cumplir. O sea, todo está arreglado, en esta vida todo está arreglado. Y resulta que los muchachos piensan que no, que ellos son libres de hacer lo que quieran. No, resulta que nadie es libre. Y fíjate que es el tema, finalmente tú no eres un ente solo en la sociedad. O sea, este mundo no es solamente para una persona, en este mundo convivimos con muchas personas y debemos llegar a acuerdos para que la convivencia sea una convivencia amena. ¿Y cómo parte una convivencia amena? Pues por el respeto, ¿sí? Por el aporte, ¿qué le estoy aportando yo a la sociedad? Por los valores que tengo, por las habilidades que tengo. Porque a veces también siento que en muchos hogares los papás se centran es que el niño no sacó 10 en matemáticas, es que el niño no sacó 10 en español, es que el niño no sacó 10 en esto. O sea, también es un sistema que entra a categorizar en números, pero no mide en realidad los potenciales de las personas. Y nosotros como papás sí hemos buscado con nuestros hijos, uno, apalancarnos con desarrollo de habilidades y entender que el colegio no es la institución únicamente para que ellos se formen. Es un espacio donde están ellos. Entonces, ¿qué fue lo que decidimos hacer? Los niños van a ir a la institución, además porque es un requisito, o sea, es lo que tú decías, es algo que no podemos entrar a cambiar. Sí. Necesitan ir a una institución, pero en contrajornada vamos a apoyar en cosas de entrar a desarrollar habilidades. Y creo que, por ejemplo, el tema del deporte sí lo estuvimos explorando. Sí. Pero no todo mundo es deportista, no todo mundo tiene la habilidad para... Pero es que ahí es donde hablamos de las habilidades. Yo creo que como padre tiene que ir explorando y ver qué habilidad tiene su hijo. Y no porque si yo soy futbolista, entonces mi hijo tiene que ser futbolista. Y si a mi hijo no le gusta el fútbol, pues imagínense, yo no lo puedo obligar a que él sea futbolista. Entonces lo que hay que darle es unas opciones para que bueno, yo creo que uno de por sí uno va viendo más o menos qué habilidades tiene su hijo. Y la idea es potenciar esas habilidades sin digamos que eso, si de pronto no tiene ninguna relación con lo que yo quiero que mi hijo sea, o con lo que quiero, o que yo quise ser y no pude, pues obviamente eso no puede ser digamos como una camisa de fuerza para obligar a mi hijo a hacer de pronto cosas que no quiere. Fíjate que creo que desde ahí hay que partir, y creo que, por ejemplo, en mi caso es más, cuando me preguntan como qué quiere, o le preguntan a uno, ¿usted qué quiere que su hijo sea cuando sea grande? No es que no es lo que yo quiera, es qué habilidades tiene él, porque yo puedo querer que sea astronauta. Pues si no le gusta nada de ese tema, pues yo no lo puedo obligar. Es que yo quiero que sea el mejor médico cirujano del país, porque el bisabuelo, el abuelo, el tatarabuelo, todos venimos de familia. Pero si, no sé, si al chino le gusta pintar, o sea, yo para qué, ahí creo que ahí es un punto importante, y quizás lo hablemos en separado, es que a los hijos no hay que cargarlos con las expectativas de nosotros. Exacto. ¿Qué quieres ser tú? ¿Qué es lo que te gusta a ti? ¿Qué te apasiona a ti? ¿Con qué te sientes mejor? ¿Con qué estás más cómodo? Porque finalmente, si tú terminas haciendo algo que te apasiona, no se va a convertir en una carga, no se va a convertir en un trabajo. Entonces no vamos a tener un futuro la gente amargada trabajando en algo que no les gusta porque les tocó, no tienen otra opción. Es que me tocó hacer esto y yo no hago nada más. Entonces nosotros como papás hemos estado trabajando, indagamos como el tema del deporte. Desafortunadamente, a los chiquis no les gustó nada el tema de deportes. Bueno, pero no les gustó. Exacto. Por un tiempo y dijeron que no, pero bueno, listo. Listo. Bueno, entonces exploremos esta oportunidad. Y creo que ahí es algo que es súper importante. No, el chico dice que no, listo, ¿qué te vas a poner a hacer? Porque a veces también caemos en que, es que yo no quiero hacer eso, no quiero hacer esto, no quiero hacer nada. No, discúlpame, pero acá en esta casa no es que tú no quieras hacer nada, hay algo que hacer.
debes hacer algo. Entonces ahí sí es cuando uno debe tomar las riendas del asunto y, o sea, darle una gama de oportunidades. Pero si él no quiere hacer, entonces le toca y si toma la decisión de, bueno, entonces vamos a hacer esto. Y si usted no quiere hacer eso, se le dio esta oportunidad y no lo quiere hacer, pues entonces ahí sí toca que vamos a hacer lo que yo digo. ¿Por qué? Porque pues tampoco podemos dejarlo entonces que se queden todo el día viendo televisión sin hacer nada. Exactamente. Y después son esos jovencitos que llegan a los 18 años con todo el potencial, acuerpados, grandes. Pero y dicen que no hay nada para hacer, que no hay nada para hacer, aburridos, que bueno, con una cantidad de cosas. Y uno dice, pero ¿cómo una persona con todas estas energías, con todo este potencial, no encuentra nada para hacer? Y es justamente porque todo este proceso de crianza no se le ha dado las herramientas necesarias para eso. Exactamente. Entonces nosotros ¿en qué hemos trabajado fortaleciendo a nuestros hijos en todo el tema cultural o el tema de artes, que se les da muy bien, que tienen la habilidad, que les gusta? Entonces, nada, yo creo que ahí es importante primero uno quitarse como esas expectativas, por así decirlo. Sí. En mi caso, yo nunca he tenido expectativas de que es que yo quiero que mi hijo sea no sé qué, que sea no sé qué, que siempre he dicho que sea lo que quiere hacer, que haga lo que le apasione hacer. Si le apasiona, no sé, pintar, dedícate a pintar. Claro. Si eso es lo que te apasiona, hazlo. Si te apasiona estar jugando fútbol, dale, trabaja, o sea, esfuérzate, entrena y haz eso. Porque eso finalmente es lo que te apasiona, ¿sí? Te apasiona, no sé, cocinar, dale, no hay ningún problema. Sí. No, que es que la cocina es para las niñas, no, si a ti te apasiona cocinar, dale. Y yo creo que ahí es súper importante uno de papá motivarlos, acompañarlos. Y creo que, como lo decía yo al inicio, es muy importante que papá y mamá se sienten, qué es lo que queremos nosotros como familia, qué es lo que queremos para nuestros hijos y cómo vamos a trabajar para fortalecer eso, porque uno puede querer muchas cosas, pero finalmente pues hay que entrar a mirar cómo se les entra a apoyar, ¿sí? Y acá es importante apoyar, no solamente entonces es que yo le pago las actividades extracurriculares, ¿sí? Yo le pago las clases de fútbol, es que yo le pago clases de taekwondo, le pago clases de no sé qué. No, porque es que resulta que el niño también necesita un acompañamiento y ese acompañamiento tú no lo puedes pagar. Claro. O bueno, de poderlo puedes, pero no va a tener el efecto que se requiere, porque pues si tú le pagas a una persona para que vaya y se siente a acompañarlo, lo vas a encontrar. Sí. Pero qué mejor no, yo creo que el impacto es diferente cuando el que está acompañando eres tú. Claro. Como papá o eres tú como mamá. Bueno, Irena, nos extendimos un poquito en este tema, pero yo creo que es justo y sí, de verdad, sí tenemos que nosotros dedicarle tiempo a nuestros hijos, tenemos que nosotros ser conscientes de que finalmente sí, yo creo que el futuro, como le vaya a un hijo, sí depende, no necesariamente de uno, ¿no? 100% de uno, pero sí una gran parte. De las herramientas que tú puedas, de esas cositas que le vayas a poner en la maleta a tu hijo para cuando esté grande, va a depender mucho. Entonces, ¿qué es el trabajo de nosotros? Poner cosas que efectivamente sirvan para él, para su futuro, ¿sí? Entonces, que en esa mochila lleve herramientas que le sirvan para cuando él esté grande. Porque a veces lo podemos llenar de herramientas que finalmente pues no van a tener utilidad cuando crezca. Bueno, entonces de esta manera culminamos hoy nuestro podcast. Invitarlos ahí para que nos sigan en redes sociales. Muchas gracias, Irene. Vale, gracias. Nos vemos en la próxima.